Migrantes, como si faltara poco, se metió también con los migrantes. En resumen, todo diferente, raza, sexo, eh, todo diferente es visto como peligroso. Dice, vemos hoy en las imágenes de hordas de inmigrantes que abusan, violan o matan a ciudadanos europeos que solo cometieron el pecado de no haber adherido a una religión en particular. Pero cuando uno cuestiona estas situaciones es tildado de racista, xenófobo o nazi. Bueno, sigue la ensalada. Hordas. Habla de inmigrantes como si fueran unos salvajes. Me recuerda a las hordas del mito de Tótem y Tabú. Si lo que está hablando es de terrorismo, no debiera mezclarse con los que tratan de encontrar un mejor destino, pues no estamos hablando de lo mismo si hablamos de, no sé, algún fanático religioso que, que mata gente a mansalva, a un pobre africano que se mete arriba una balsa y quiere cruzar a la otra costa. No mezclemos. Ahora, lo más preocupante es que los aplaudidores de turno salen a festejar estas palabras, confundiendo este discurso con fuerza y con autenticidad. Estamos en la Edad Media, sí, totalmente, es que es de la Edad Media. Y yo diría fuerza bruta, que no es, otra vez, por eso yo hablaba del falso poder, no es fuerza genuina, no es una fuerza que inspire, porque ahora pareciera que decir cualquier psicopateada resulta que es sinónimo de ser sincero. Y yo no me quiero olvidar que es todo el tiempo, y perdón por la expresión, pero vale la pena remarcar, todo el tiempo es decir, calificar al otro de zurdo hijo de puta. Y de hecho cierra así, amenazando a los zurdos hijos de puta a los que va a ir a buscar hasta el último rincón. Bueno, esto es falacia ad baculum, cuando el argumento se defiende desde la fuerza o la amenaza. Ni siquiera lo dijo más fino, como podría ser su amiguito del norte, o están conmigo o están en mi contra. No, esto es directamente zurdos hijos de... Bueno, ahora, analicemos un tuit donde salió a defenderse, que curiosamente se llama, esto, otra gran ironía, de falacias y algo más. Cito, hace unos días nos paramos en el estrado del foro de Davos, entre paréntesis, no es casual que haya elegido un foro económico, y le dijimos en la cara a las élites globales que la ideología, de vuelta, que hace décadas pretende imponerle al mundo, nos está condenando al fracaso. Planteamos que, escudados en buenas intenciones, ya veo, y discursos bien pensantes, pretenden imponer una agenda cuya única consecuencia es la expansión infinita del Estado y en consecuencia la muerte de la libertad. Dijimos que como no tienen argumentos para defender sus ideas, utilizan la estigmatización, la categorización y las falacias para desprestigiar a quienes tienen el coraje de enfrentarlo. La respuesta que tuvimos de las élites globales y locales fue tildar a Elon Musk de nazi, falacia ad hominem, esto es acusar a la persona y no sus argumentos,
y acusarnos de decir cosas que no dijimos, falacia del hombre de paja. Esto es muy interesante porque, como hizo en toda su campaña, utiliza supuestos conocimientos, pero que los utiliza mal. Entonces, quien no entiende nada, dice, oh, ¿cómo sabe este tipo? Y a ver, Milei, lo que dijo, lo dijo. Entonces, no hay falacias. Y lo del saludo, lo del saludito de Musk, mejor dejémoslo ahí, viniendo justamente de un tipo que declara a su hija muerta por ser trans. Esto no es de hace 50, es de hace, no sé en qué prehistoria situarlo, porque esto me hace acordar a ciertos personajes que decían mejor tener un hijo, mejor hijo muerto que hijo puto. Entonces, ¿de qué libertad, de qué amor estamos hablando? Saquémonos las caretas. Trato desigual frente a la ley, con el único fin de obtener privilegios. A ver, esto se trata de justamente todo lo contrario, de que todo el mundo tenga un trato igualitario ante la ley, porque si no, el que queda afuera directamente no tiene trato, no es reconocido, y ya hemos hablado de la importancia del reconocimiento, y no se trata de obtener privilegios, se trata de obtener oportunidades, porque si al colectivo trans se lo eh, se lo expulsa o se lo obliga a no tener otra chance que prostituirse para sobrevivir, ¿de qué privilegio estamos hablando? Y seguir expandiendo el Estado del que los políticos ladrones roban. ¿Y cómo se procura un trato igualitario aboliendo derechos? Esto sí es lo que me pregunto. Ahora, claro, ¿a qué llama privilegios? El tema, lo que pasa, vuelvo al punto, todo lo que para él sea una carga que no entiende, que no justifica una carga económica, una carga eh, de estos de los zurdos diferentes, afuera, como él dice. Y no importa si se mueren, no importa que sea de su vida, afuera. Y ser libertario es esto, es unos pocos que tienen mucho, el resto afuera. Los pocos son los buenos, los otros afuera. Eh, ahora, yo digo, esto lo dice por el cupo laboral trans, que fue una forma, justamente como el tema de la ley del femicidio que hablábamos, fue una forma de exigir su inclusión y validación en una sociedad que si no los ridiculiza y los discrimina, no dejándoles otro camino más que prostituirse. Y lo más patético de todo es que en muchos casos los clientes son esos mismos hombres de bien, de familia, supuestamente heteronormativos, bien digo, que son los que pagan su servicio. Por supuesto, a escondidas, que nadie se entere. Y los utilizan como objetos sexuales y después dicen que son unos pedófilos degenerados. Por favor, por favor, basta de hipocresía. Esto es como el cura pedófilo. Bueno, y el cierre, como si fuera poco,
no se pongan en nuestro camino. Ok. Silvia, había un auxiliar que vino escoltado por su sindicato anunciando su elección y me preguntaba qué me interesa, claro, pero luego no cumplía con su función y todo el mundo se quejaba. Gracias a Dios se fue porque no laburaba. Bueno, por eso, a ver, ahí no hay nada que decir. Pero esto de vuelta, no, porque ¿qué haría el discurso de Milei? Tomaría este caso y dijera, bueno, a partir de esto todos son así. Entonces, el trans se aprovecha de su condición de trans para llevar una pancarta de su elección y con esa excusa no labura. Si nos quedamos en ese recorte, estamos en el horno. Si no laburaba, no importa si es trans, no trans, no importa lo que sea, no labura y está ahí para laburar. Pero tampoco dejemos de mirar que hay muchos lugares donde lo que se mira primero es cómo va vestido, cómo va maquillado, su apariencia más que sus aptitudes. Miriam, hay muchos héteros que no cumplen con su labor, son acosadores con las mujeres y pero aún sí son jefecitos, totalmente. Y de eso pasan desapercibidos porque parecen muy correctitos. Lo que se plantea en el discurso es netamente sexual. Exacto. Ahora, cerrando la cuestión del género, les quiero aportar la mirada espiritual, porque esto también es muy interesante, y como siempre, me echando desde distintos ángulos, para reafirmar todo lo dicho. Y ya que esta gente venida del cielo se para en un pedestal de superioridad racial, moral y mental, es decir, defienden una supuesta igualdad solo en sus términos, el Kybalión, que ya he mencionado en varias charlas y lo tomo como base para el curso de psicología y filosofía hermética, que de paso estoy cerrando los últimos cupos por si a quien le puede interesar. Esta es una obra que describe los 7 principios o leyes herméticas universales. Bueno, la última de esas leyes es la ley del género, que establece que todo tiene un principio masculino y uno femenino, y que el género se manifiesta en todos los planos. Esto quiere decir que el género está en toda la creación y que estamos hablando de energía, no de hombre, mujer, como lo entiende esta densidad material grosera de este plano. Como ya vimos, ni siquiera el mundo animal responde del todo a esos parámetros, habiendo varias excepciones. Entender masculino-femenino como energía es quitarle la genitalidad al asunto, y digo, quitar genitalidad y no sexualidad, porque la sexualidad la debemos entender como creación, como intercambio energético. Pero para esto, los ángeles y los dioses no necesitan pene o vagina, no sé si me explico. Ahora, ¿a qué voy? Que todos tenemos esa doble constitución, hombre-mujer, pero hablamos de energías. Esto se expresará en este plano, en el género, en distintas, múltiples posibilidades. En la sexualidad, en distintas, múltiples posibilidades. Pero ¿qué pasa? Que quien reniega de su otra parte, es decir, a nivel energético, quien reniega de su parte, por ejemplo, alguien que se percibe hombre, reniega de su parte femenina, termina en un extremo. El machirulo o el cobarde
que no se anima a expresar su masculinidad. Y como en todo, esto es un equilibrio. Del lado de la mujer tenemos la femme fatal o la mujer fálica. En otros términos, no reconocer la propia masculinidad o feminidad nos hace síntoma y nos enferma. Y como todo lo negado es proyectado, aquel otro que lo tenga refleja eso propio que no puedo aceptar en mí. Por eso es detestado y se lo pretende eliminar. Esto es el viejo estereotipo del hombre debe ser fuerte, no debe llorar, no debe demostrar emociones, no debe ser sensible, porque eso lo hace un maricón. La mujer debe ser suave, debe ser sensible, debe ser pasiva, debe ser delicada. Bueno, no y no. La sensibilidad fortalece, no debilita, porque este ha sido un mal que venimos arrastrando, justamente el hombre bloqueado emocionalmente, incapaz de poder sentir, incapaz de poder llorar, incapaz de poder hablar, incapaz de poder expresarse. Ese tipo de hombre queremos, un incapacitado emocional. Y queremos la mujer en un ámbito controlable. Esto que no cuestione, que no jorobe, que sea sumisa. No. Y finalmente no me quiero olvidar de un punto que no es menor, que es el ecologismo. Porque la excusa dada acá es que el planeta ha vivido otros cambios climáticos, aun cuando el hombre no lo habitaba, que esto, si bien es cierto, es una falacia de parcialidad o de pista falsa. Porque el punto es que el hombre ha acelerado este proceso. A ver, el planeta, como es un ser vivo, por supuesto que tiene sus propios puntos de inflexión y de cambio, esto es cíclico que suceda, pero nosotros lo hemos acelerado muchísimo con nuestra intervención. Típica Susanita, exacto, Silvia. Intervenimos en ese proceso. Ahora, no ver esto y justificar la depredación a cualquier costo con tal del progreso es pretender tapar el sol con el dedo y seguir sentado neciamente en el egocentrismo del narciso que ve cómo todo se le desmorona a su alrededor y solo se sigue viendo el ombligo, o en el reflejo del agua diciéndose lo grandioso que es. Bueno, ustedes saben cómo terminó Narciso y si no, vean la charla. Esto es el tema, no es, porque tampoco nos volvamos unos negadores seriales de todo. A ver, hace falta simplemente asomarse un poco a lo que está pasando en todo el planeta con el clima, no se puede negar el cambio climático. Y donde yo no digo, bueno, no hay que... El tema es que esto requiere también pensamiento crítico, discernimiento. Bueno, busquemos la manera de coexistir lo más armónicamente posible con la naturaleza. No. Bueno, como todo esto es también un camelo de los zurdos hijos de puta, hay que arrasar con todo el planeta.